Bienvenidas, bienvenidos un día más a Plano Medio en Zona Media Televisión. Hoy están con nosotros para hablar de unas plataformas vecinales que se han creado tanto en Rada como en Mélida por plataformas para la biometanización, a ver si lo digo bien, por unas plantas que se quieren crear en estos pueblos. Marta Esparza de Rada, bienvenida. Buenos días. Esther Jasso de Mélida. Buenos días. Las dos miembros, como les digo, de estas plataformas vecinales que... Esther, ¿por qué se forma esta plataforma en Mélida? Pues esto dio comienzo a finales de septiembre, cuando saltó en Navarra Capital una noticia de la alcaldesa de Rada diciendo que se iba a implantar una planta de estas en el término entre Rada y Mélida, y involucraba al Ayuntamiento de Mélida a esta implantación por el tema del paso de los camiones. Entonces, claro, en el pueblo se formó mucho revuelo, pues había gente muy preocupada. Entonces tomamos iniciativa las asociaciones del pueblo, ¿vale? Hicimos una reunión y nos juntamos, a todo el mundo estábamos de acuerdo en que estábamos en contra de estas instalaciones, y decidimos hacer una reunión con el Ayuntamiento de Mélida para que nos explicase qué es lo que estaba pasando, qué es lo que se estaba cociendo. Entonces nos convocó el Ayuntamiento, nos hizo una reunión y nos dijo que del tema de Rada, que no eran conscientes, o sea, que no tenían información. Que lo que sí ellos decían, que por Mélida no se iba a pasar ese tipo de camiones, y que también nos habló de un proyecto de una planta de estas que se iba a instalar en Mélida, pero como una cosa, nosotros, vamos, todo el mundo entendimos que era una cosa a largo plazo. Claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Bueno, ahí nos negamos también, le pedimos información al alcalde, era de una planta de unas 80.000 toneladas, también estaba a menos de 2 kilómetros del pueblo, entonces ya ahí nosotros nos empezamos un poco a mosquear y a decirle pues que no podía ser. Pero, como era a largo plazo, bueno, ya veríamos. Primero íbamos a ir a Rada, que era lo más cercano que teníamos. Pero la sorpresa fue que a los 15 días saltó en el boletín oficial una publicación de una desafección de 2 parcelas comunales de Mélida para hacer la instalación de una planta de biogás. Y ahí ya, pues claro, ahí ya la revolución fue total. Ya decidimos, pues, las asociaciones ya decidimos investigar por ese tipo de plantas. La verdad que buscamos muchísima información. Contactamos también con pueblos que están sufriendo el tipo de consecuencias de estas plantas y vamos, nos movilizamos y ahí ya el ayuntamiento, siempre estuvimos en contacto con ellos también. El ayuntamiento, pues bueno, propusimos una reunión para todo el pueblo, para explicarles al pueblo en qué consistía una planta de estas y qué era lo que íbamos a hacer las asociaciones. Primero formar la plataforma vecinal y luego ya pues hacer todo tipo de alegaciones, que es lo que hemos hecho. Ahí el ayuntamiento, bueno, hizo una reunión vecinal 2 días antes que la nuestra, y con la empresa que iba a instalar la planta, y ahí ya fue un no rotundo. O sea, fue unánime, todo el pueblo dejó bien claro que no queríamos este tipo de plantas. Y sí que es verdad, agradecer al Ayuntamiento de Mélida porque en menos de 24 horas, reculó, o sea, echó para atrás y dijo que, bueno, que iba a hacer un pleno extraordinario esa misma semana para poder echar para atrás el tema de la desafección de las tierras y que ya esa planta no se iba a realizar en Mélida, que la verdad estamos contentos con eso. Bueno, Marta, por lo que dice Esther, esta movida empieza en Rada, porque es por ahí donde surge la información, pero Mélida ya ha dicho que no, y vosotros, vuestra plataforma está ahí porque Rada, Murillo el Cuende, que en realidad es el ayuntamiento de Murillo el Cuende, estáis ahí porque no sabéis qué va a pasar, ¿no? Claro, en Rada en realidad ha sido algo bastante paralelo y similar a lo que ha pasado en Mélida, que también llegamos a conocimiento de estas plantas a raíz de la entrevista que se le hizo a la alcaldesa en Navarra Capital, y también pues todo el revuelo que montaron los de Mélida, que fue como, pero ¿qué es esto, no? La diferencia estriba en que
pues nuestro ayuntamiento no ha hecho ninguna información, o sea, ninguna reunión informativa. Se convocó una en la que solo permitían subir a 2 personas por asociación del pueblo. Entonces, toda la información que estamos teniendo es porque nos estamos moviendo, nos hemos movilizado, nos hemos preocupado y nos hemos ocupado de ver qué es lo que está pasando, qué sucede, qué es esto, cómo son los procesos, qué implica también, no solo porque, bueno, no es solo tráfico, camiones, todos los volúmenes de materia que se pretenden procesar. Bueno, el ayuntamiento, no voy a decir que ha dejado claro que no está por la labor de cooperar quizás como en Mélida, pero tampoco nos está dando las facilidades. De hecho, nos instó a que cualquier tipo de información que quisiéramos obtener la solicitáramos de manera oficial y por escrito. Sabemos que eso requiere de pues una instancia, darle entrada en el registro del ayuntamiento y que son procesos que se alargan, quizás no mucho, pero al final, en estos momentos en los que el tiempo apremia, pues bueno, pues al final 3 días más o menos pues son importantes. ¿Los terrenos de Rada qué son? Son privados. Son privados. Entonces nos encontramos con que las personas propietarias, en todo su legítimo derecho, pues ya los han vendido. Entonces estos terrenos son propiedad de la empresa que tiene este proyecto para implantar estas plantas de biometano. ¿Sabéis qué tipo de plantas? Porque claro, dentro de estas plantas hay plantas muy diversas. Entonces, ¿sabíais las que se iban a instalar justo en Mélida o en Rada o no? ¿O no os han dado esa información? En Mélida, en un principio, la que iban a instalar en Mélida, decían que eran con materia vegetal. Pero que hay en Navarra, por lo que sé, ¿no? ¿Hay alguna? Sí, la única que hay es en Cabanillas, pero esta planta hace 20.000 toneladas. No es ni punto de comparación con lo que quieren instalar en Rada, ni con lo que querían en Mélida. En Mélida hablaban de 80.000 toneladas. Y en Rada estamos hablando que la planta que está en el polígono 9 de la parcela 72, que es la que está entre Rada y Caparroso, estamos hablando de un volumen de casi 200.000 toneladas. Y la más cercana a Mélida, que está a 1,8 km de Mélida, pues tiene un volumen de 169.000 toneladas. Entonces, es algo que en el Valle del Aragón, para el Valle del Aragón, sería la muerte para el Valle del Aragón de esas dimensiones de plantas. Claro, y que no son las únicas, porque recordemos que en Murillo también está el proyecto sobre la mesa, pero en Murillo yo creo que también, y en Caparroso también. Bueno, pero o sea, planificar en 18 kilómetros 6 plantas... Eso es lo más chocante, ¿no? Y más aparte hay que sumar la vaquería de Caparroso, que esa también está ahí. Aunque no esto, pero ahí está, que encima ha ampliado, yo creo que ha vuelto a pedir ampliaciones, no estamos seguros, pero vamos, que ahí está también. Entonces, dentro de 18 kilómetros que haya esa expansión de plantas... Y con esos volúmenes. Es algo que no podemos permitirlo. Es que mucho, no sé, ahora que estamos aquí aprovechando que los gobiernos se llenan la boca con la despoblación, las zonas rurales... Joder, pues esto da pie a que ni piensan en las despoblaciones de los pueblos, ni piensan en las zonas rurales. Al contrario, lo que quieren es que la gente se vaya de ahí, porque, vamos, esto es lo que se piensa. ¿Qué os afectaría? A ver, estamos hablando de Rada en estos momentos, ya que Mélida ha dicho no a la planta, pero resulta que la de Rada sí que estaría cerca de Mélida. Una de las de Rada está a kilómetro 800. Al final, teniendo en cuenta las distancias que hay entre poblaciones en el Valle del Aragón, o sea, esto ahora mismo no es problema de Rada, es problema de todos, porque Caparroso está también a 8 kilómetros. Es que no, aquí 3, es... Bueno, le toca 3 kilómetros y algo la que está entre Rada y Caparroso. El viento sopla, quiero decir, estamos lo suficientemente cerca como para que todas las poblaciones alrededor se vean afectadas antes o después. Es que no es esto problema de Rada, problema de Mélida, es que al final esto es algo que va a repercutir y luego, como hemos comentado, Rada, para llegar a Rada, tienen que pasar primero por Caparroso o bien por Santa Cara y Mélida. O sea, que es que no es solo... La afectación en cuanto a gases y demás, ¿sabéis qué repercusión? Porque claro, eso también habrá unas mediciones, demás, cuando hagan el plan...
tienen que ponerlo sobre la mesa, Tienen que ¿no? ponerlo, sí. Y sobre lo que estamos viendo es que sobre el papel todo cuadra mucho, pero en este tipo de proyectos en general luego la aplicación y la realidad es otra diferente. Y bueno, hemos contactado también con pueblos que ya tienen estas plantas y bueno, se pueden encontrar infinidad de vídeos en los que no es solo todo lo que reluce y que lo que se proyecta sobre un papel luego en la práctica no siempre se cumple. Entonces, para garantizar estas medidas de seguridad que aseguren que no va a haber filtraciones, que no va a haber malos olores, que no va a haber ningún tipo de contaminación, se tienen que llevar un mantenimiento muy pues acorde a la cantidad de volúmenes y eso nadie nos lo garantiza, porque de hecho, perdone, en la macrogranja de Caparroso podemos ver no cada 2 por 3, pero con relativa frecuencia que bueno, la última que se les ha denunciado por vertidos al río Aragón. Entonces, pues bueno, la inquietud creo que es justificada. No tenemos confianza. No, ninguna. ¿Y qué sería para el Valle del Aragón? Porque claro, estamos hablando de muchas plantas. Muchas. En cuanto a volumen de que cree, porque una de las cosas que se ponía en el papel, según me decís de Mérida, era que se iban a ser residuos que se creaban en el propio Valle del Aragón. Pero es imposible, ¿no? Es imposible. Es imposible. Es imposible, eso tendrían que traer de otras. Bueno, yo creo que la idea es que traer de otras comunidades, de otros sitios de España, que es lo que está pasando en otros pueblos de España. Sí. Que, por ejemplo, nosotros contactamos con Casas Buenas, un pueblo de Toledo, y bueno, están desesperados por los olores que son insoportables. Lo tienen también a 1,5 kilómetros, 1 kilómetro, no llega a 2 kilómetros, y insoportables de no poder estar en la calle. La salud. Hay gente que está con problemas de salud, con problemas respiratorios, con problemas en los ojos. O sea, que ya estamos hablando ya de la salud de la gente. Que ya no es el decir, no, son los olores. No, es que no son solo los olores. Es la salud de la gente. Que eso también, pues, es un problema muy gordo para nosotros. ¿Cuáles son los siguientes pasos que vais a dar ahora mismo? Pues, bueno, en la planta que está proyectada para la parcela 166, el primer plazo de alegaciones... La parcela 72, polígono 9, esa es la que está entre Rada y Caparroso. Sí, en esa todavía está en plazo de alegaciones, que acababan hoy. Que, por cierto, Mélida ha presentado sus alegaciones y alguna persona también más. Y Rada también. Presentamos el lunes las consiguientes alegaciones. ¿La plataforma? Sí. En cambio, la otra que está entre Rada y Mélida, esa está, no está todavía puesta al público, sí que ha estado, pero ahora mismo no podemos hacer alegaciones. Ahora está ahí en autorización ambiental integrada, ahí está, y bueno, a la espera de que podamos hacer algo. ¿Quién tendría que dar ahora mismo la autorización? Ya no sería el ayuntamiento, ¿no? Sino sería el Gobierno de Navarra. Sí, porque como son, ya no porque sean tierras privadas o municipales, sino porque como es un terreno no urbanizable, el ayuntamiento no tiene potestad, no tiene para conceder la licencia de obras o no. El ayuntamiento tiene solo sobre terreno urbanizable o urbano. Vuestra plataforma hizo el domingo en el Paseo Sarasate una concentración con, creo que era gente de Tierra Estella también, puede ser. Sí, creo que había gente de Sesma, bueno, de Mérida también, de Lodosa. Los Arcos, sí. También había. Pues un poco pues todas estas poblaciones que se están viendo afectadas por este tipo de proyectos. Sí. ¿Creéis que la gente es consciente de la repercusión que puede tomar esto? No, todo el mundo no. Todo el mundo no es conocedora. De hecho, en los pueblos, nosotros en Mélida, que hemos sido más o menos el centro de toda esta movida, vemos que en los pueblos la gente no está informada. Y yo creo que incluso dentro de los ayuntamientos tampoco no tienen toda la información. O sea, no es como muy oscuro todo, muy no sé, muy raro. Es muy raro. Hombre, pero cuando un ayuntamiento va a situar una empresa, yo creo que se tiene que informar, ¿no? De cómo y de qué. Pero si te ponen todo un camino de rosas, a estos pueblos también te ofrecen dinero,
pues no sé, yo creo que todo el mundo somos fáciles igual de caer, igual hablaban de 5 puestos de trabajo en cada plataforma. No sé, también Hombre, pues, es una cosa un poco rara, ¿no? Pues suelen hablar de más, pero luego igual se quedan solo 3. A ver, y me parece una cantidad, o sea, irrisoria, o sea, para el tipo de planta que es y con todo lo que supone que uno de tus motivos a favor sea va a generar 5 puestos de trabajo, que sí que es necesario fomentar la empleabilidad en zonas rurales, pero no sé, que nos traigan otro tipo de fábricas. Si hablamos en estos términos, coste-beneficio, pues salimos a pérdidas. Siempre se ha quejado la zona del Valle del Aragón de eso, de que no había unas plantas, que no llegaban empresas, que hacía falta, y ahora mismo lo que viene pues no es algo que vaya a levantar el valle, no. Es todo lo va a hundir, pero totalmente todo lo contrario. ¿Creéis que la gente se va a ir si estas empresas se forman? Yo creo que haya quien se vaya, sí. No solo que se vayan, sino que además gente que podría venir no lo hará. Porque no sé el caso de Melilla, pero por ejemplo en Rada sí sé que se han hecho casas rurales. Sí. Que ahora mismo la población joven ha crecido. Se está quedando. Este año también han hecho un parking de autocaravanas. Entonces, pues bueno, dudamos de que en estos ambientes la gente, potencial turismo, pues quiera venir Tenemos unas piscinas maravillosas que están muy bien, pero ¿quién va a venir a querer disfrutar de ellas si tienes este ambiente o esta intranquilidad o esta... Y luego que son unas zonas turísticas, porque al final tenemos las Bardenas Reales al lado. Sí. Entonces, claro, si nos instalan este tipo de plantas, ¿quién va a venir? Nadie. ¿Creéis que afectaría también a Bardenas? Pues hombre, me imagino que sí, que también tendrá su afectación en Bardenas. Algo le tocará, yo creo. Sí. No sabría valorar cómo, ni cuándo, ni cómo, pero yo creo que sí, un volumen de plantas así, yo creo que al final sí. Al final, pues en todo, la naturaleza, todo va a influir. ¿Os vais a seguir movilizando, aparte de presentar estas...? Sí, por supuesto. Mélida seguimos ahí en la lucha. Además, quiero agradecer a todo el pueblo, que todo el pueblo estamos unidos y la verdad que por el momento estamos todos muy... Vamos a seguir luchando, vamos. ¿En Rada también? Sí, tenemos claro que esto es una carrera de fondo, que esto no acaba aquí, acaba de empezar solo. Esto va a ser largo, va a ser tedioso, porque además somos conscientes que es un poco David contra Goliat, porque es así, pero bueno, estamos por la labor de defender nuestros derechos y nuestro bienestar también, y al nuestros final, pueblos, que no primen los intereses económicos sobre la vida diaria de las personas que estamos aquí. Porque cuando decís que habéis hablado con gente que tienen instalada, has dicho ya a nivel médico cómo les afectaba, claro, les afectará en el día a día, ¿no? Sí, en el día a día, de estar, bueno, hace poco que hablamos con él, con el alcalde, y bueno, de estar en la fresca y tenerse que meterse todos para casa, del olor que es que no se puede estar en la calle, y gente que tiene problemas respiratorios, que utilizan las máquinas de oxígeno, que es horrible, que no saben, o sea, es que está desesperado porque no saben cómo cortar esto. En Navia, en Asturias, también hay una población que tiene a escaso kilómetro 200 una planta de este tipo, y decían que incluso la ropa que hacían la colada tendían de tener que volver a lavar, porque es un olor que además se queda impregnado. Tú imagínate tu casa sin poder ventilar. Al final eso, cambiar el aire, o sea, eso inevitablemente tiene que repercutir, y eso en concreto igual no tiene una repercusión muy grande, pero eso, más lo otro, y al final va sumando. Poblaciones también que en el agua el nivel de nitrógeno que hay es exagerado, o sea, de no poder beber agua potable. Porque al final los digestatos que sacan al final, que van a la tierra como abono, eso al final tiene un alto contenido en nitrógeno, y eso al final no se controla las cantidades que se están echando. A un agricultor sí se la controlan, pero a un tipo de plantas de estas no se la controla nadie. Entonces eso al final repercute en todo, en los manantiales, en las fuentes, en el agua, en todo, en los ríos, y es un problema muy serio también. Y lo chocante es que haya una normativa, por ejemplo, para una granja de cerdos, de vacas, que tiene que estar
mínimo a 3 kilómetros fuera de la población, y sin embargo para esto no hay una normativa, ¿no? No hay nada. Porque es que hasta ahora yo creo que este tipo de plantas tampoco se estaban, bueno, hasta ahora, hasta hace relativamente poco, no se estaban haciendo. Entonces, pues como todo, si no está regulado, si no está normativizado, pues nos encontramos con estas situaciones, claro. Pues no sé si queréis decir algo más por vuestra parte. Pues Marta, no sé, que es un poco triste, no sé, porque al final esto viene todo de Europa, ¿no? De las subvenciones que quieren dar a España por el tema de instalación de este tipo de plantas. Hay mucho dinero en juego, entonces yo creo que los gobiernos están pensando, es triste decirlo, pero solo piensan en el tema económico. No piensan en las personas, no piensan en los pueblos. Es que no lo piensan, piensan en dónde vamos a instalar esto para, venga, recibir el dinero que sea y ya está. Y ahí te lo dejan y ahí te quedas en el pueblo con el marrón. Sí. Yo creo que es, vamos, lo que pensamos todos, que es y es muy triste, muy triste que estén... O sea, esto ha venido de Europa. Esto viene en subvenciones de Europa por el tema de implantación de estas plantas. Y entonces, claro, pues a España no sé exactamente a cuántos mil, mucho dinero. A ver, esto está relacionado con la Agenda 2030 de transición ecológica, que claro, a mí me molesta especialmente que nos vendan este tipo de plantas como economía circular y energía verde, de hecho se llama biogás o biometano, pero que realmente si raspamos un poquito, pues yo creo que de circular y de ecológico tiene poco. Porque claro, estamos hablando que el otro día me comparaban con las plantas que hay en Alemania, pero claro, en Alemania son plantas mucho más pequeñas en las que sí realmente se procesan los residuos que se generan, porque al final yo entiendo que cada vez somos más personas, cada vez generamos más residuos y que hay que darles una salida. Esto es así, y de hecho a mí me gustaría dejar claro que no es que no absoluto a las plantas, sino al cómo se está haciendo y viendo un poco los efectos que tiene, ¿no? O sea, pensáis que se está haciendo mal, que sí que debe de hacerse. No estamos, a ver, somos conscientes de que hay mucho residuo y eso es que es verdad, y no estamos en contra de que no, el problema es el cómo lo están haciendo. Y luego... Porque lo que dice Marta, nos están vendiendo que en Alemania, sí, pero en Alemania se hace una economía circular, que en un pueblo gestione sus residuos y esa energía le beneficia al pueblo y se queda todo en el pueblo. Entonces, eso es diferente, eso son cantidades menores, pero no lo que quieren hacer aquí, que esto es... Y luego a mí una cosa que me llama muchísimo la atención es que al final o sea, estas plantas están siempre muy próximas a núcleos urbanos. Eso es lo chocante. O sea, pero vergonzosamente próximas. O sea, es que no puede ser. Entiendo que al final los gasoductos están ahí porque son los que proporcionan suministro a las poblaciones, y las carreteras también. Pero es que, en serio, a 1,5 kilómetros. O sea, no concibo. Bueno, Marta, Esther, un placer que hayáis venido aquí a explicarnos y a explicar a toda la zona media en qué se basa este tema. De aquí os deseamos suerte, que nuestro Valle del Aragón siga tan bonito como lo tenemos siempre, ojalá. Que os escuchen. Sí, eso me gustaría instar a todos los pueblos que se informen, que es importante. Al final no podemos posicionarnos a favor o en contra si no tenemos la información, y la información es lo que está faltando, y esa falta de información es la que genera la desconfianza. Entonces, son proyectos que están en muchísimas poblaciones y la gente no lo sabe. Entonces, que se muevan, que se informen, que pregunten y que decidan, pero con consecuencia, ¿no? Decisiones informadas que se dice. Entonces, pues lo dicho, a quien corresponda, como solemos decir siempre en estas ocasiones, que les echen un cable, que la reciban, que hablen con los pueblos y que se vea una solución para esto. Pues nada, lo dicho, gracias por estar aquí y a ustedes un día más. Nos vemos en Zona Media Televisión, aquí en Plano Medio.